con sus padres para que evidencien de que ingresaron. Ya, listo. Entonces, ahora sí, vamos a entrar a un nuevo capítulo. El grupo 2 avanza un poco más rápido, ¿ya? Ya saben ustedes, pero eso no significa que avanzamos rápido sin un orden, ¿no? Hay un orden. Nosotros hasta el día de ayer con el grupo 2 avanzamos enlace químico, ¿cierto? Es un tema bastante amplio, bastante bonito, pero que hasta ahí, hasta cierto punto, terminamos la parte estructural del átomo, ¿ya? Y empezamos ya la parte química, pero la parte más ligada a los cálculos, ¿no? A ya lo que vemos a nivel macro, ¿ya? Y entonces, ahora vamos a entrar a este nuevo capítulo que es hablar acerca de la nomenclatura inorgánica, ¿ya? La nomenclatura inorgánica es aquella parte de la química que tiene como objetivo dos cosas, ¿ya? La nomenclatura tiene como objetivo dos cosas, chicos. Uno, si yo tengo un nombre, le doy la fórmula al compuesto químico. Y si yo tengo la fórmula, le doy el nombre al compuesto químico. ¿Ya? Es así de fácil. Lastimosamente, a nivel de academia, complica muchísimo la vida a los alumnos, haciéndole conocer reacciones químicas. Es una locura lo que se hacen a nivel de academia y se desenfoca el objetivo de lo que es la nomenclatura inorgánica. ¿Ya? En esta parte de nomenclatura, a mí la verdad, no es útil para mí, ni va a ser útil para ustedes, que ustedes analicen cuál fue el origen, cómo reaccionó, qué combinación. No, la idea de la nomenclatura, ¿ya? Es si yo tengo un nombre de un compuesto químico o de una sustancia química, yo debo ser capaz de darle una fórmula. Y si yo tengo la fórmula, debo ser capaz de darle un nombre. Ya puedo ir en más detalles luego adelante si quiero saber cómo proviene, si proviene de un metal, si proviene de un no metal, si fue qué tipo de reacción ocurrió, quiénes reaccionaron, whatever, no hay problema. El punto es que el objetivo principal de la nomenclatura es ese. El objetivo es, a partir del nombre, darle fórmula y a partir de la fórmula, darle el nombre. Entonces, voy por acá. ¿Ya? Por ejemplo, si yo te digo, si yo te pregunto, ¿cuál es la fórmula? Claro, ¿cuál es la fórmula del dióxido de carbono? ¿Cuál es la fórmula del dióxido de carbono? Te hago esa pregunta. CO2. CO2. ¿Cuál es la fórmula del cloruro de sodio? Escríbela, a ver, escríbela en el chat. Fórmula de cloruro de sodio. Profesor, si más me acuerdo, era eh, Vamos, tú puedes. ¿Alguien que se anime? Fórmula de cloruro de sodio. Excelente, muy bien Andrea, muy bien Marcelo, ¿no? NaCl, esa es la fórmula de cloruro de sodio. Entonces, cuando nosotros hablamos de la nomenclatura inorgánica, nosotros nos tenemos que plantear dos cosas. Si yo tengo el nombre de una sustancia, debo ser capaz de darle una fórmula. Y si yo tengo la fórmula de una sustancia, debo ser capaz de darle el nombre. Esa es la idea. Así como si yo te pregunto, oye, ¿cuál es la fórmula del dióxido de carbono? Y tú me respondes CO2, ¿ya? Si yo te doy, por ejemplo, una fórmula como SO3, tú me debes decir, ese es el trióxido de azufre, ¿ya? O si yo te doy por fórmula CH4, tú me debes decir, oye, ese es el metano. O si yo te doy el NH3, tú me dices, ese es el amoníaco. O te doy H2CO3 y tú me debes decir, oye, ese es el ácido carbónico. Entonces, la idea
de darle nombre y darle fórmulas a un compuesto químico en nomenclatura es aprender las reglas que me van a servir en el examen de admisión para yo poder tener esas dos cosas. Con el nombre, dar una fórmula y con la fórmula, dar un nombre. Esa es la idea principal que nosotros buscamos con nomenclatura inorgánica. Entonces, vamos a trabajar todas esas reglas y vamos a ver las principales, aquellas que sean principales para poder nombrar y formular a los compuestos químicos. Entonces, puntos principales que hay que tener en cuenta. Primero, que la nomenclatura trata sobre el conjunto de reglas preestablecidas, como lo dice acá, que permiten asignar nombres unívocos, o sea, un solo nombre nada más. No pueden haber dos sustancias diferentes que compartan el mismo nombre. Eso no puede pasar, no va a pasar, no pasa, ¿ya? No pasa. No puede haber que dos sustancias diferentes compartan el mismo nombre, ¿ya? Es decir, un solo nombre para una sustancia y una sola sustancia para un solo nombre, ¿de acuerdo? Es así. Ahora, puntos que hay que tener en cuenta, criterios, que esos a veces se confunden. Uno de ellos es la valencia y otro es el estado de oxidación. Recuerden cuando nosotros trabajábamos el capítulo de configuración electrónica, tabla periódica e incluso enlace químico, hablamos acerca de los electrones de valencia. ¿Quiénes eran los electrones de valencia para un elemento representativo? Eran los electrones que se encontraban en el último nivel de energía. Es más, hace poquito hemos hablado de la configuración electrónica y hemos hablado de la ubicación de un elemento en la tabla periódica y esa ubicación tiene que ver con los electrones de valencia, o sea, los electrones del último nivel de energía, pero aquí hablando para elementos representativos, ¿ya? Para un elemento representativo, esos son los electrones de valencia. ¿Y qué es la valencia? La valencia es la capacidad de combinación que tiene un átomo, o sea, la capacidad para ganar, perder o compartir electrones. Quienes estuvieron en la clase de ayer en enlace químico se dieron cuenta que, por ejemplo, el sodio es una sustancia que particularmente quiere perder un electrón, ¿no? ¿Por qué? Porque así adquiere configuración de gas noble, se parecería al neón. Entonces el sodio, su tendencia es a perder un electrón. El cloro, por el contrario, su tendencia es a ganar un electrón. Como el sodio quiere perder un electrón, valencia igual a 1. Como el cloro quiere ganar un electrón, valencia igual a 1, ¿correcto? Ganar un electrón, perder un electrón, valencia igual a 1. Ganar 2 electrones, perder 2 electrones, valencia igual a 2. La valencia es la capacidad para ganar, perder o compartir electrones. Monovalente, divalente, trivalente, la valencia no tiene signo. No es más 3, no es menos 2, no es menos 1, no. La valencia no tiene signo, ¿ya? Entonces, la valencia es capacidad de combinarse. Por ejemplo, acá yo voy a decir, el sodio, para este caso particular, perdió un electrón. Entonces su capacidad es de perder un electrón. Su valencia es igual a 1, ¿ya? El cloro ganó un electrón. Su valencia es igual a 1. El hidrógeno, su capacidad de combinación es compartir un electrón. Esto que tenemos acá, capacidad de combinación, compartir un electrón. Ganar, perder o compartir un electrón, su valencia es igual a 1, ¿de acuerdo? Esa es la valencia. ¿Y por qué te hago énfasis en esto? Porque es muy común confundir el término valencia con estado de oxidación, ¿ya? Muchas veces, y eso ya no lo escucho tanto, ¿ya? Eso ya no lo escucho tanto, antes sí se escuchaba muchísimo, es, oye, ¿cuántas valencias tiene el plomo? ¿O cuántas valencias tiene el cobre? Eso está mal, recontra mal. El cromo, perdón, el cobre o el plomo no tiene valencias. Tú hablas de estados de oxidación, o sea, no es que no tenga valencia, sí debe tener una valencia, ¿ya? Pero para nomenclatura inorgánica tú no utilizas el concepto de valencia. El concepto de valencia es un concepto base, ¿ya? Tú lo que utilizas es el estado de el estado de oxidación. ¿Y qué viene a ser el estado de oxidación? Viene a ser un número que me representa la capacidad de combinarse de un átomo cuando ha formado un compuesto químico, ¿ya? Es la carga real o es la carga aparente que tiene un átomo dentro de un compuesto químico. Y ese estado de oxidación, ¿por qué es importante? Porque el estado de oxidación en muchos casos nos va a permitir a nosotros darle nombre a un compuesto químico. Y esas son las reglas que nosotros vamos a estudiar justamente para ello, para darle nombre a un compuesto químico, ¿ya? Entonces,
¿Qué reglas nosotros tenemos para darle al compuesto químico? ¿Ya? Por ejemplo, primero, muy importante, ojo, que es muy diferente valencia y estado de oxidación. La valencia no tiene signo, es capacidad para ganar, perder o compartir un electrón. Pero el estado de oxidación sí viene a ser la carga real o aparente que tendría un elemento dentro de un compuesto químico. Y nosotros lo que vamos a ver son las reglas del estado de oxidación para poder darle nombre a un compuesto químico. Esa es la idea que tenemos acá. Primera regla e importante, ¿ya? Para sustancias elementales, o sea, para elementos químicos que no se han combinado, que están solitos, número de oxidación igual a 0. Por ejemplo, tienes al cobre, la plata y al oro. No se están combinados, número de oxidación igual a 0. El numerito que tienes arriba, ¿ya? 0, 0, 0. El hidrógeno, el oxígeno, el bromo, ozono, fósforo, azufre, sin combinarse, número de oxidación igual a 0, ¿ya? Para que esto te quede todavía mucho más claro, ¿ya? Voy a ponerte este ejemplo, ¿ya? Imagínate que yo te digo, oye, ¿cuánto vale el número de oxidación de este señor, del zinc? ¿Cuánto vale su número de oxidación ahí? Ayúdame. ¿Cuánto vale? 0, ¿ya? Pero si yo te digo, tengo el zinc O, ¿también el número de oxidación vale 0? ¿Sí o no? No, acá ya no vale 0, porque el zinc ya no está solito, el zinc está combinado, ¿ya? Si yo te digo, por ejemplo, tengo al hierro, así el hierro, número de oxidación, ¿cuánto vale? Vamos, ayúdame en el chat. Si no quieres hablar, dilo en el chat. 0, perfecto. Y si yo tengo esto de acá, ¿también sería número de oxidación igual a 0? ¿Sí o no? Solamente dime sí o no. No, claro, porque aquí el hierro ya está combinado, ¿de acuerdo? Si yo te digo, por ejemplo, N2, número de oxidación del nitrógeno, 0. Profe, pero son 2, no te importa, no está combinado. Como no está combinado, número de oxidación igual a 0. Pero si yo tengo N2 o 3, ahí la cosa cambia. Ahí sí ya no es número de oxidación igual a 0, ¿de acuerdo? Entonces, cuando una especie está solita, sin combinarse, número de oxidación igual a 0. Pero cuando se combina, el número de oxidación ya es diferente de 0, ¿ya? Siguiente regla. Primero, el hidrógeno, casi en todos los casos, su número de oxidación es +1, ¿ya? Excepto cuando forma un tipo de compuestos que se conoce como hidruros metálicos. El hidrógeno con un metal, hidrógeno con un metal, hidrógeno con un metal, hidrógeno con un metal. Por eso era importante aprender tabla periódica, porque tú ya sabes qué cosa es un metal y qué cosa es un no metal. Entonces, cuando el hidrógeno está unido a un metal, por ejemplo, el litio, el sodio o el calcio, su número de oxidación es igual a -1. Ya a esos compuestos se les llama hidruros metálicos, ¿ya? Hidruros metálicos. Entonces, en los hidruros metálicos, el hidrógeno tiene carga o número de oxidación -1, ¿ya? Y en los demás, tiene número de oxidación +1. Siguiente caso o siguiente regla. El oxígeno, mira, el oxígeno, casi en todos sus compuestos, tiene número de oxidación -2, excepto en el peróxido y en el difluoruro de oxígeno. En el peróxido, por ejemplo, que es este de acá, el oxígeno tiene carga -1, ¿ya? Y tú lo vas a poder determinar porque la carga del otro la conoces. Por ejemplo, tú vas a decir, oye, quiero averiguar cuál es el número de oxidación del oxígeno aquí, por ejemplo, en el litio 2, oxígeno 2. Ah, bueno. Yo sé que el litio sí o sí debe tener carga +1. Por lo tanto, el oxígeno debe tener carga -1. Y ahora vamos a averiguar por qué, ¿ya? Si yo te digo, oye, tengo el bario oxígeno 2, ¿ya? ¿Cuál es el número de oxidación del... Oye, por eso es que odio el PowerPoint para esto. A ver, veamos. Ya. Bario, oxígeno 2. Ya. Entonces, si yo hago esto, yo sé que el bario sí o sí debe tener número de oxidación +2. Por lo tanto, él debe tener número de oxidación -1. Lo vamos a averiguar en un momento. ¿Ya? Entonces, punto muy importante. ¿Ya? El oxígeno puede tener
carga o número de oxidación -1 en los peróxidos o número de oxidación +2 en el OF2, difluoruro de oxígeno. ¿Por qué razón? Porque el flúor, sí o sí, por ser el elemento más electronegativo en la tabla periódica, no puede tener otro grado de oxidación que no sea -1. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cuáles son las reglas que hemos visto hasta el momento, muchachos? Primero, cuando es una sustancia elemental sin combinarse, número de oxidación igual a 0. El hidrógeno casi en todos sus casos tiene número de oxidación +1, excepto en los hidruros metálicos. ¿Y cuando hablo de un hidruro metálico? Cuando el hidrógeno se une a un metal. Por ejemplo, en el hidruro de litio o en el hidruro de sodio. El oxígeno casi siempre es -2, excepto cuando está en peróxidos, en ese caso es -1, y cuando está con el difluoruro de oxígeno, que en ese caso es +2, y porque el flúor únicamente admite carga +2. ¿Ya? ¿Estamos bien hasta acá, chicos? ¿Sí? Ya. Entonces, con esas reglas, nosotros vamos a ir averiguando cuáles son los estados de oxidación de las sustancias. Por ejemplo, ¿ya? Si yo tengo una sustancia química, su número de oxidación o la suma de todos sus estados de oxidación me tiene que dar igual a 0. ¿Ya? La suma de todos sus estados de oxidación me tiene que dar igual a 0. Por ejemplo, nosotros ya sabemos como regla que el oxígeno actúa con número de oxidación -2. Oh, en serio, -2. Entonces, como todo debe sumar 0, te pregunto, ¿cuál es el número de oxidación del carbono acá? Ayúdame. +2, ¿cierto? Para que la suma me dé 0. +2 menos 2, ¿ya? Te pregunto, a ver, y te creo, ¿ah? Te creo. Si yo acá al oxígeno le doy número de oxidación -2, ¿cuál debe ser el número de oxidación del azufre? +4. +4, perfecto. ¿Por qué? Porque +4, acá tienes 4 positivos, se anula con 4 negativos, ¿ya? Veamos ahora el siguiente caso. El hidrógeno, típicamente, ¿con qué número de oxidación trabaja? Ayúdame, hidrógeno. +1, y el oxígeno es -2. Entonces, siendo así, ¿con qué número de oxidación trabaja aquí el nitrógeno? Bueno, ya, voy a ayudar. Digo, no sé con qué número de oxidación trabaja el nitrógeno. Le pongo X. Lo que sí sé es que acá sería 1 más X, y 3 por -2 me da -6, debe darme 0. Por lo tanto, ¿cuánto debería ser el valor de X? +5, ¿no? ¿Por qué? Porque 1 más 5, 6 positivo, anula al 6 negativo. ¿Ya? A ver, veamos este caso de acá. En el ácido fosfórico, ¿con qué número de oxidación trabaja aquí el fósforo? Ojo que esto es matemática básica, chicos, ¿ah? Muy, muy básica. El hidrógeno, ¿con qué número de oxidación habla? Si no quieres hablar, en el chat. Necesito ver tu participación. Hidrógeno es +1, el oxígeno es -2. Entonces, de acá, tú vas a decir, sería 3 más X menos 4 por -2, -8, y todo esto, y que feo salió mi 8, debe ser igual a 0, ¿ya? Entonces, siendo así, X, ¿cuánto valdría, chicos? Más sí, ¿de acuerdo? Te pongo otro caso. A ver, veamos, porque veo que no está respondiendo. Eh, el H2SO4. A ver, ahí. ¿Con qué número de oxidación trabaja el azufre? Sabiendo, obviamente, que el hidrógeno trabaja con número de oxidación +1 y el oxígeno número de oxidación -2.
Oye, habla. ¿Con qué carga trabaja el azufre? Mm, 2 por 1, dos, 2. 1 dos. por x, x. 4 por menos 2, menos 8. ¿La suma cuánto me da? 0. Entonces, x, ¿cuánto tiene que ser? Yes. 6. ¿Sí o no? Seis. ¿Sí? Seis. 6. Sí. Listo. Ah, ya. Ahora te lo dejo a ti. ¿Ya? Te digo, HMnO4. Ya. Quiero saber cuál es el número de oxidación del manganeso acá. ¿Cuánto vale el número de oxidación del manganeso? Excelente, Charito. Muy bien. ¿Cómo lo sacaste? Lo sacaste de la siguiente manera. El hidrógeno tiene número de oxidación más 1, el oxígeno tiene número de oxidación menos 2, ¿sí? Entonces, lo que haces es lo siguiente. Sería 1 más x menos 8 igual a 0, ¿sí? Entonces, siendo así, x, ¿cuánto valdría? A Charito le salió 7. Muy bien. A Charito, a Lucero le salió 7. Perfecto. Ya, te creo. Ahí. ¿Cuál es el número de oxidación del azufre acá? Número de oxidación del azufre. Uy. ¿Cuánto? Charito le salió 7. Ya, a ver, vamos a ver. Oh, ok. A ver, veamos. ¿Quién participó hace un momento? Voy colocando las notas conforme quienes hayan participado. Lo hizo Charito. Charito está por acá y está Rosario. Ya. Rosario por participar. Listo. ¿Quién más participó? Participó Lucero. Le podemos, ya, le voy a tararar. Ya, vamos a resetear todo. Vamos a empezar de cero, ¿ya? Entonces, nos ayudó Rosario. ¿Quién más nos ayudó? Lucero. ¿Quién más? A otra vez Rosario por acá. Muy bien. ¿Alguien más? Ya, las dos. Ahorita va Rosario, Charito y va Lucero. Ya, listo. Entonces, a ver, aquí, ¿cuánto te salió? Te salió más 7. ¿Cómo llegaste a ese más 7? Ya, llegaste a ese más 7 porque el hidrógeno tiene número de oxidación más 1 y el azufre y el oxígeno es menos 2. Entonces, 2 por 1, 2. Más 2 por x, 2x. Menos 16 y todo tiene que darte 0. Entonces, despejando de aquí, x es igual a más 7. ¿Ya? Entonces, esa es la forma. Ahora,
Esto es cuando la suma de los estados de oxidación o cuando tienes un compuesto químico. Ahora, cuando tú tienes un anión poliatómico o un ion poliatómico, la suma de todas las cargas tiene que darte la carga del ion. Por ejemplo, si yo tengo aquí al NO3, ¿ya? Yo no sé cuál es el número de oxidación del nitrógeno, pero yo sé que el oxígeno es -2. Entonces, 1 por X, X. 3 por -2, -6. Y toda la suma me da -1, que es el -1 de acá. Despejando, X es igual a +5. ¿Sí? Veamos Sí. acá. Yo no sé del fósforo. No sé del oxígeno, sé que es -2. 1 por X, X. 4 por -2, -8. Toda la suma me da -3. Despejando, X es igual a +5. 5. Entonces, yo necesito que me des con qué carga trabaja el cromo y con qué carga trabaja el azufre acá. Vamos, rapidito. Rapidito. O me lo dices o por el chat. Uno de los dos. Sobre todo por el chat para yo poder ponerte tu nota en el dojo class. ¿Ya? ¿El primero cuánto salió? El del cromo. Muy bien, excelente, Cherito. Cherito, yo le pedí uno y me dio ahí los dos. A ver. Muy bien. ¿Quién más? A ver, en el caso del cromo, a ver, veamos. El cromo yo no sé cuánto es, el azufre yo no sé cuánto es, pero yo sé, ¿ya? Que el oxígeno es -2, ¿ya? Entonces despejando. 2 por X, 2 veces X. 7 por -2, -14. Y la suma, en este caso, va a ser -2, que es esto de acá. Entonces despejando, X es igual a +6. De aquí, 2 por X, 2 veces X. 8 por -2, -16. Y la suma me da -2. Despejando, X es igual a +7. ¿Ya? Entonces, esa es la forma con la cual tú vas a poder averiguar cuáles son los estados de oxidación de estas sustancias. Entonces, Charito te ganó, ¿dónde está Charito? Sus 2 puntazos. Muy bien, Charo, felicitaciones. Listo, entonces, Marcelo también. Muy bien, ¿dónde está Marcelo por acá? Perfecto, muy bien, listo. Ojo que miren, también hay nota de participación, ¿ya? ¿Dónde está? Voy a imaginarme que quiero darle a Karina, ¿ya? Hay nota por ayudar a otros, hay nota por participar, por persistencia, trabajo en equipo y por trabajar duro. Así que, por favor, para yo poder terminar de ponerle sus notas, lo ponen de esta manera, ¿ya? Entonces, hasta acá, chicos, preguntas, consultas, comentarios, ¿no? Ya, entonces hacemos un recuento, ¿ya? ¿Cuál es el recuento? Hemos empezado nosotros hablando acerca de nomenclatura inorgánica, ¿ya? ¿Para qué me sirve la nomenclatura inorgánica? A nivel de examen de admisión, yo lo debo enfocar en 2 puntos. Si yo tengo la fórmula de una sustancia, debo ser capaz de darle el nombre. Y si yo tengo el nombre de una sustancia, debo ser capaz de darle la fórmula química. Esa es la idea base. En eso se debe centrar. Los detalles adicionales ya van a ser, como su nombre lo dice, adicionales. ¿Ya? El objetivo de la nomenclatura es, con el nombre doy la fórmula y con la fórmula doy el nombre. ¿Ya? ¿Qué criterios hemos visto para empezar a hablar acerca de nomenclatura? Primero, valencia, que es la capacidad de combinación de una sustancia, capacidad para ganar, perder o compartir un electrón. La valencia no tiene signo. La valencia es un número que me indica si una especie perdió, ganó o compartió un electrón, o 2 electrones, o 3 electrones.
¿Ya? En cambio, el número de oxidación o estado de oxidación viene a ser un número que me indica la carga real o aparente que tiene un átomo dentro de una sustancia química, ¿ya? Que puede ser un número positivo, puede ser un número negativo, puede ser una fracción o incluso puede ser cero. No hay problema. ¿Y por qué es importante el estado de oxidación? Porque el estado de oxidación muchas veces va a ayudar a definir el nombre de un compuesto químico. Por eso debemos aprenderlo, ¿ya? ¿Cuáles son las reglas para el estado de oxidación? Dijimos, 1, para una sustancia que no se ha combinado, número de oxidación igual a 0, ¿ya? Para el hidrógeno, casi siempre, número de oxidación más 1, excepto en hidruros metálicos. Para el oxígeno, casi siempre menos 2, excepto en peróxidos o en el difluoruro de oxígeno. Y ahora estamos en esta regla en donde decimos, si yo tengo un compuesto químico, la suma de todos sus estados de oxidación debe darme 0. Y si yo tengo un ion poliatómico, la suma de todos los estados de oxidación debe darme la carga del ion. Con eso yo averiguo cuál es el número de oxidación de cada elemento químico y puedo ser capaz de darle nombre. Por ejemplo, este ácido que tú tienes acá, el HNO3, se llama ácido nítrico. ¿Y por qué se llama ácido nítrico? Porque su número de oxidación es igual a 5. Eso lo define. Él se llama ácido fosfórico. ¿Y por qué es ácido fosfórico? Porque el número de oxidación del fósforo es igual a 5. Eso lo define, ¿de acuerdo? Igual, si él se llama nitrato, si él se llama dicromato, él se llama fosfato y él recibe el nombre de disulfato, es justamente porque lo define el número de oxidación, ¿de acuerdo?